Electrónica súper fácil. Regulador con Zener y transistor, parte 2. Si tú eres amante de la electrónica, este video es para ti. En esta serie de videos te enseñaremos a calcular todo lo relacionado a los reguladores con diodos Zener. En este video veremos el caso regulador con Zener y transistor cuando varía tanto el voltaje de alimentación como la resistencia de carga. No te preocupes si eres hobbyista, técnico, estudiante o curioso por la electrónica, ya que solo utilizaremos las matemáticas básicas y un lenguaje sencillo. Si estás interesado en el tema, quédate hasta el final. Así que, comenzamos. En la parte 1 del tutorial regulador con Zener y transistor, hicimos todos los cálculos cuando BI era variable y la carga IRL era constante. Para aprender más, veamos si este circuito nos sirve cuando la carga es variable. Ahora haremos los cálculos cuando la carga aumenta a IRL igual a 750 mA y también cuando disminuye a IRL igual a 250 mA. Recuerda, BCC igual a BCD igual a BS igual a BIN igual a BI igual a BF, etc. Todos son sinónimos para la fuente de alimentación. También RC igual a RL igual a RLoad igual a Rcarga igual a load, etc. Todos son sinónimos para la resistencia de carga. 1. Tips para resolver regulador con Zener y transistor. Recuerda que solo haremos uso de las leyes de Kirchhoff, la ley de Ohm y la ley de Watt para la solución de este problema. Antes de empezar a resolver este problema, debemos recordar algunos conceptos que son necesarios. 1. Siempre que tengas un circuito con muchos caminos o trayectorias para la corriente, haz lo siguiente. 2. Encuentra tantos caminos o trayectorias para la corriente como haya en el circuito en cuestión y márcalos con diferente color. Te recuerdo que pueden ser 1, 2 o más caminos que recorre la corriente a través de tu circuito. 3. Empieza por la parte positiva de la fuente y sigue la trayectoria a través de los componentes electrónicos hasta terminar en la parte negativa, a veces llamada tierra en español o ground en inglés y abreviada como GND. A esto se le llama sentido convencional de la corriente. 1.1. Flujo de corriente en un transistor. 4. Recordar que en un transistor hay flujo de corriente apreciable 1. Entre colector y emisor, 2. Entre base y emisor. Es importante que recuerdes que en un transistor la corriente de colector es aproximadamente igual a la corriente del emisor. Entonces, en nuestro diagrama encontramos los siguientes caminos o trayectorias para la corriente. Camino o trayectoria 1. Y aplicando la ley de Kirchhoff de voltajes a los caminos o trayectorias de nuestro circuito, tenemos. Recuerda que la ley de voltajes de Kirchhoff dice lo siguiente. En una malla o circuito cerrado, la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada. Y aplicando la ley de Kirchhoff de voltajes al camino o trayectoria 1 en color verde, tenemos. Camino o trayectoria 2. Para la trayectoria 2 en color rojo tenemos. Camino o trayectoria 3. Para la trayectoria 3 en color azul tenemos.
1.2. Ecuaciones obtenidas para el circuito. Entonces, reordenando, despejando y numerando las ecuaciones, tenemos lo siguiente. (1.3) Arreglo de Zener y diodos para obtener un voltaje específico V0. Recuerda, si quieres puedes utilizar un diodo común o un Zener de diferente voltaje en serie para ajustar el valor de salida VRL igual a V0 a un valor específico que requieras. Caso 1. Se requiere un voltaje de salida de V0 igual a 12 volts. Si utilizamos un Zener de 12 volts, entonces el voltaje de salida V0 será 11.3 volts. Pero si utilizamos un diodo normal en serie con el Zener de 12 volts, entonces el voltaje de salida V0 será 12 volts. Caso 2. Se requiere un voltaje de salida de V0 igual a 16 volts. Si no tenemos un Zener de 16 volts, podemos utilizar dos Zeners en serie de los voltajes siguientes. VZ1 igual a 12 volts y VZ2 igual a 4.7 volts. Entonces, el voltaje de salida V0 será 16 volts. Recuerda, la ecuación 4 es una de las ecuaciones obtenidas en el punto 1.2. 1.4. Ley de Kirchhoff de corrientes. Recuerda que la ley de Kirchhoff de corrientes dice que, en un nodo, la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Entonces, aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff al nodo A, obtenemos la ecuación 5. (1.5) Transistor en la zona activa. Finalmente, 1. El transistor debe trabajar en la zona activa, por lo que es válida la ecuación siguiente. 2. Se debe evitar que el transistor entre en saturación, así que el voltaje colector emisor debe ser igual o mayor a 2 volts. Recuerda que ya vimos en los tutoriales de las rectas de carga la justificación para esta recomendación. Ahora sí, ya tenemos las ecuaciones necesarias, así que hagamos cálculos. 2. Explicación del circuito cuando variamos el valor de la carga RL. Estamos suponiendo que la carga es constante, sin embargo, si la carga varía, la explicación sencilla del funcionamiento de este regulador es la siguiente. 1. Si por cualquier motivo VRL, V0, tiende a disminuir, ver ecuación 4.1. 2. Voltaje base emisor tiende a aumentar, ya que Vz igual a constante, ver ecuación 4.1. 3. Por lo tanto, el transistor tiende a conducir más, ya que la corriente de base IB aumenta, ver ecuación 6.1. 2.1. Explicación de por qué varía IB cuando varía voltaje base emisor.
Si te preguntas de la explicación anterior, ¿por qué aumenta la corriente de base cuando aumenta el voltaje base emisor? Aquí está la explicación. Si ya conoces el funcionamiento de un transistor, debes de saber que entre base y emisor tenemos un diodo. También debes de saber que ese diodo tiene su resistencia interna y su tensión constante, que normalmente es de 0.6 a 0.8 volts para diodos de silicio. Y como sabemos de la ley de Ohm, si aumenta el voltaje en una resistencia, aumenta la corriente por ella. Esto es lo que hace que aumente la corriente de base. 4. Esto implica que disminuya VCE, ver ecuación 1.0. Explicación de por qué varía VCE cuando variamos IRL. En las rectas de carga para un regulador con Zener y transistor se observa que cuando IRL aumenta, entonces IVCE disminuye, en este caso de 4.1 a 3 volts. Recuerda que todas estas explicaciones y conceptos ya los vimos en los tutoriales de las rectas de carga. Si tienes dudas acerca de esto, te recomiendo ver dichos tutoriales. 5. Entonces, VRL tiende a aumentar, compensándose el efecto inicial. Ver ecuación 1.0. Date cuenta que la misma cantidad que disminuye VCE tiene que aumentar VRL, ya que VI es constante. Ver ecuación 1.0. Cuando hagamos las rectas de carga, te mostraremos esto. 3. Rectas de carga 6 y 7 para el transistor. Bueno, ya que vamos a necesitar las rectas de carga del transistor Q1, lo primero que haremos será ver la forma de cómo se obtienen, utilizando los datos de los tutoriales. Rectas de carga B5 caso 6 y 7 para regulador con Zener y transistor, VCC variable, y regulador con Zener y transistor, parte 1. Para agilizar el video, solo te damos las rectas obtenidas. Si tienes dudas, te recomiendo ver dichos tutoriales. Recuerda, estas gráficas son cuando la carga IRL es constante, pero nos servirán para compararlas cuando la carga sea variable. Recuerda, si estás utilizando una fuente con una variación de voltaje VI igual a 9 a 12 volts, entonces habrá muchas rectas de carga. Solo te estamos dando la del voltaje mínimo y la del voltaje máximo. Bueno, comenzamos. 4. Pregunta: ¿dónde se ubica el punto Q8? Rectas de carga 6 y 7 para IRL constante. Recuerda que cuando dijimos que la carga era constante con un valor de IRL igual a 612.5 mA y RL igual a 8 ohms, de ahí obtuvimos los valores siguientes: IB igual a 24.5 mA y VCE igual a 4.1 volts y las rectas de carga 6 y 7. Ahora te pregunto, el punto Q8 cuando la carga pide más corriente, IRL igual a 750 mA, ¿estará sobre alguna de las rectas de carga 6 o 7? Tómate 5 segundos para responder, porque de esto depende la solución de este problema. Pausa el video si necesitas más tiempo. (4.1) Respuesta de ubicación de punto Q8.
Bueno, pues la respuesta es, el punto Q8 no estará sobre la recta de carga 6 ni sobre la 7, puesto que el valor de la resistencia de 8 ohms disminuirá de valor al aumentar la corriente IRL a 750 mA, pues recuerda que estas rectas de carga solo son válidas para los valores BI igual a 9 volts y RL igual a 8 ohms, recta 6, y BI igual a 12 volts y RL igual a 8 ohms, recta 7. Entonces, calculemos los nuevos puntos de intersección X y Y para la nueva recta de carga 8. ℵ Datos obtenidos cuando la carga pide más corriente. IRL igual a 750 mA. Ok, entonces ahora veamos cómo se comporta nuestro regulador observando las rectas de carga cuando la corriente de la carga aumenta a IRL igual a 750 mA y cuando disminuye hasta IRL igual a 250 mA. Primero, hagamos esto con BI igual a 9 volts. Recuerda que si la carga pide más corriente es porque su resistencia RL disminuye. Empecemos cuando la carga pide más corriente, IRL igual a 750 mA. Así, el nuevo valor de resistencia se calcula como sigue. 5. Datos obtenidos cuando la carga pide más corriente, IRL igual a 750 mA. 5.1. Cálculo de RL. Para calcular el nuevo valor de RL, usamos la ley de Ohm en su forma. Sustituyendo valores tenemos que este valor de RL igual a 6.53 ohms lo colocamos en la figura ZT2.20 de nuestro regulador. Nota, los datos remarcados en color morado son los datos que cambian cuando la carga RL varía. Recuerda que cuando la carga RL pide más corriente, es porque su resistencia RL disminuye. Y en base a la ley de Ohm, si la resistencia RL disminuye, la tensión de salida BRL B0 tenderá a disminuir. Aquí no se ve que BRL disminuya porque los cambios son muy rápidos. Ya veremos estos cambios cuando veamos las rectas de carga cuando RL es variable. 5.2 Cálculo de corriente de base IB. El transistor Q1 trabaja en la zona activa, por lo tanto, es válida la ecuación siguiente. Despejando IB de ecuación 6 y sustituyendo valores tenemos que este valor de IB igual a 30 mA lo colocamos en la figura ZT2.20 de nuestro regulador. Recuerda que cuando voltaje base emisor aumenta, la corriente de base IB también aumenta. Recuerda que ya dimos una justificación de por qué la corriente de base IB se incrementa al subir voltaje base emisor, ver punto 2.1. Por lo tanto, el transistor tiende a conducir más. Recuerda que la corriente que pasa por la trayectoria marcada en verde es la misma tanto en el colector del transistor como en la resistencia RL por estar en serie, así que IC igual a IRL igual a 750 mA. 5.3 Cálculo de corriente del Zener IZ. Como cambió el valor de IB, entonces IZ también cambia. Despejando IZ de ecuación 2 y sustituyendo valores tenemos que este valor de IZ igual a 57.2 mA lo colocamos en la figura ZT2.24 de nuestro regulador.
5.4. Datos obtenidos cuando la carga pide más corriente. IRL igual a 750 mA a 9 y 12 volts. Ten en cuenta que este valor no debe ser menor a 45 mA porque el Zener estaría apagado o desactivado. 1N4734A. Solo te mostramos los datos realizados para cuando BI igual a 12 volts e IRL igual a 750 mA. Trata de hacer los cálculos por tu cuenta. 6. Gráfica de la recta de carga 8 para BI igual a 9 volts y IRL igual a 6.53 ohms. Entonces, con los datos de nuestro problema, tenemos que para BI igual a 9 volts y RL igual a 6.53 ohms, las intersecciones con los ejes de la recta de carga 8 son: intersección con el eje Y, IRL igual a 1378 mA. Intersección con el eje X, BCE igual a 9 volts. Fíjate cómo cambia la pendiente de la recta 8 con respecto a la recta 6. Esto es debido al cambio en el valor de la resistencia RL, que de acuerdo a la ecuación de la recta de carga, la pendiente es el inverso de la resistencia RL. Estas rectas de carga solo son válidas para los valores BI igual a 9 volts y RL igual a 8 ohms, recta 6, y BI igual a 9 volts y RL igual a 6.53 ohms, recta 8. (6.1) Datos para ubicar el punto de trabajo Q8. Con los datos de nuestro problema, figura ZT2.28, podemos calcular el punto Q8, aunque lo puedes encontrar gráficamente si graficaste la recta de carga 8 en papel milimétrico. Solo utiliza IRL igual a 750 mA. Bueno, ahora ya tenemos los valores siguientes. Con estos ya podemos ubicar el punto de operación Q8 en la recta de carga 8. 6.2. Ubicación del punto de operación Q8. Te dejamos la recta de carga 6, que es cuando la carga IRL es constante, para que la compares con la recta de carga 8 cuando la carga aumenta a IRL igual a 750 mA. Recuerda que 1. Cuando BCC igual a 9 volts es constante, el punto Q6 está en esta posición con los valores siguientes. 2. Cuando IRL aumenta a 750 mA, el punto Q6 se podría desplazar por esta recta 6 hasta este punto Q6A. Pero recuerda que esta recta de carga 6 solo es válida para los valores BI igual a 9 volts y RL igual a 8 ohms. 3. Entonces el punto Q8 deberá desplazarse hasta situarse en la recta de carga 8 con los valores siguientes. Pues recuerda que esta recta de carga 8 solo es válida para los valores BI igual a 9 volts y RL igual a 6.53 ohms. El valor de BCE igual a 3 volts del punto Q6A de la recta 6 se calculó en la forma siguiente. Recuerda que dijimos que si voltaje base emisor aumenta, la corriente IB aumenta.
Por lo tanto, el transistor tiende a conducir más IC igual a beta por IB. Esto implica que disminuya BCE. Entonces, VRL tiende a aumentar, compensándose el efecto inicial. Observa que esta cantidad que disminuye BCE es la misma cantidad que aumenta VRL. Recuerda, esta cantidad que disminuye BCE es la misma cantidad que disminuye VRL en el paso 1, debido a la disminución de RL, y aumenta en el paso 5, ya que VRL, V0, se mantiene constante en VRL igual a V0 igual a 4.9 volts para estas condiciones. Esta es la función del regulador, mantener VRL igual a constante o casi constante, aun cuando haya variaciones de corriente en la carga. Estos cambios son instantáneos. (7.1) Datos obtenidos en Zener y transistor parte 1. RL igual a constante. (7.2) Datos obtenidos cuando la carga pide más corriente. IRL igual a 750 mA a 9 y 12 volts. Esta es la lista de videos del regulador con Zener. Te recomiendo empezar por el video 1 de 7, donde se ven los conceptos básicos. Si te ha gustado el video, regálame un like y suscríbete para avisarte de los videos más recientes. Comparte este video con todos tus amigos. Hasta pronto.